No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Buenas noches. Enhorabuena por este libro, Las aeronautas. Y antes de entrar de lleno en él, yo quería contarle a los oyentes un poco tu historia personal y tu perfil. Tú llevas 20 años trabajando aproximadamente en el mundo del cine y de la televisión. Y unos cuantos más, sí. Llevo desarrollando mi carrera audiovisual desde casi los 19 años y digamos que principalmente me he desarrollado ahí. La narrativa audiovisual es parte de mi vida y bueno, pues he hecho una incursión en el mundo de la literatura porque tanto Las aeronautas como mi primera novela Aviadora pues surge como un proyecto de serie y como tantas otras aventuras de series que bueno, buscan su camino, pues acaban convirtiéndose en libros y decidí emprender ese camino y pues con mucha suerte de que al final acabase siendo publicado. Podemos decir que esta es como la segunda parte de aquel primer libro, ¿no? Aviadora, sí. Sí, pero yo me voy a ir a la mecha de aquel primer libro, que tengo entendido que la historia se te ocurrió pues un día que estabas viviendo una situación cotidiana y se te encendió la bombilla. Sí, la verdad es que como todo el mundo de generación de las ideas surgen de mundos recónditos que uno guarda, estaba haciendo la cama en casa de mi suegra y bueno, mi suegra, que ya no está desgraciadamente entre nosotros, pues era una mujer maravillosa y muy exigente y pensé, Dios de mi vida, como vea cómo he hecho la cama, me va a echar toda la bronca y me acordé de una cosa que me había contado mi madre, que eran los concursos de amas de casa, que solían darse en los años 60 o 50 y yo dije, es que jamás ganaría un concurso de ese televisivo, ¿no? Porque soy un desastre con las cosas del hogar. Bueno, no todas, pero algunas. Y de repente, pues no sé, pensé, ¿no? Como siempre estamos pensando los que hacemos cosas audiovisuales, bueno, los que siempre somos creadores de historias, da igual el formato, pues ¿qué pasaría, no? Si de repente pues una mujer con un poco de emprendimiento personal ganase uno de estos concursos de amas de casa, ¿no? Y así surgió, ¿no? Decir, ¿y qué pasaría si se saliera del tiesto, ¿no? De alguna manera. Y se me ocurrió, ¿no? Y si quisiera soñar tan alto como convertirse en piloto de aviones en una época donde soñar estaba prácticamente prohibido para las mujeres, ¿no? Es una ficción, son ficciones, pero tú te inspiras en personajes reales. Claro, lo que hago sobre todo, lo que cuando empiezas a crear un poco la historia, ¿no? O sea, surge la llama y luego empiezas a rodear el personaje de familiares, de personas, de momento histórico concreto. Tampoco, cuando empecé ya la investigación histórica, pues ya decidí apostar por un año muy concreto, sobre todo por todos los movimientos un poco sociales, históricos que estaban pasando en el Madrid de los años 60 y me quedé con años 66. Claro, para mí era inevitable mezclar los personajes de ficción con personajes reales, ¿no? Sobre todo para aprovechar la posibilidad de meter ciertos perfiles o ciertas personas de los que me interesaba mucho hablar, ¿no? O que tenías en la recámara, más todo lo que fue surgiendo en la investigación histórica que yo hice. Entonces, digamos que me parecía una cosa muy interesante, combinar la ficción histórica, pues eso, con personajes reales con los de ficción. Háblame de Amelia Torres. ¿En quién está inspirada? Amelia Torres surge un poco de la nada, o sea, es un personaje que se va gestando y digamos que se va convirtiendo en un perfil, una mujer ama de casa, madre de 2 hijos, casada con un hombre moderno, Armando, ¿no? Siempre quise dotar el perfil del marido de un perfil bastante feminista para la época, ¿no? Para lo cual tuve que, evidentemente, crear un perfil de madre republicana y viuda, porque si no, es un poquito el perfil de mi marido. Al final se queda un poco con los referentes, ¿no? Entonces, no sé si al final, pues como todo un poco se ha ido pareciendo un poco a mí, evidentemente, ¿no? Porque bebes un poco de las fuentes cercanas de una misma. Entonces, digamos que ella a medida que avanza la historia, va evolucionando, ¿no? Como todo personaje, y se va creando
a sí misma, se va creyendo su propia historia y lo importante de la gesta que está haciendo, ¿no? No sé si quieres que contemos un poco de qué va la primera parte, porque estamos con la segunda, pero sin destrozar. Sí, cuéntalo. Claro, o sea, digamos que ella tiene un sueño dormido que es su afición por los aviones. Esto es muy habitual en muchos pilotos y aviadoras con las que me he entrevistado, ¿no? Una afición que se desarrolla en España. Era muy común acudir a los aeródromos en los años 30 y entonces pues ella solía ir con su padre, ¿no? Y entonces, bueno, es una afición oculta que tiene ella y que en el despertar de la posibilidad de obtener un premio económico, de pronto pues sueña, sale ese sueño dormido tras una pregunta de la hermana, ¿no? Que le dice, ¿qué vas a hacer con el dinero? Y entonces ella lo único que tiene es alrededor a todo el mundo que quiere disponer de ese premio, ¿no? El marido, oye, nos compramos un apartamento en Torremolinos, la hija quiere una moto, el hijo quiere un balón, la madre quiere una tele. Entonces, bueno, ella es como, bueno, pues no sé, todo el mundo quiere cosas y la hermana le dice, no, ¿qué quieres tú? Que para mí es el punto de inflexión de esa primera novela, ¿no? Cuando de repente se da cuenta de que nunca piensa en ella misma, sino que siempre ese perfil de madre protectora de los años 60, de la dictadura, pues digamos que solo piensa en los demás, en su familia. Y en el momento que ella empieza a pensar en sí misma, pues se revela después que ella lo que desea es volar, aprender a pilotar aviones, que es un sueño que ha tenido dormido toda la vida, ¿no? Y entonces ahí empieza lo que llamo yo una especie de efecto dominó, como de bomba atómica, donde todas las personas que la rodean, incluso la sociedad española, pues sufre un terremoto y donde cada uno deberá tomar posiciones en función de cómo llega esa noticia a la sociedad española, porque es un concurso televisado por televisión, sí. Que esto no es real, realmente era un concurso de Telva que no llegaba a las pantallas, pero yo sí que lo doto de la importancia como de, pues es un evento nacional, lo ve todo el mundo, lo ve Franco, lo ve la gente en los bares, ¿no? Sí. O sea que, y entonces digamos que el calado del mensaje es muy fuerte para la sociedad del momento. Y cómo a partir de entonces cada personaje de esta historia, digamos, va a emprender su propio camino con esta nueva, digamos, ese nuevo posicionamiento de la madre, ¿no? Donde decide, oye, pues que va a faltar de su hogar y va a emprender esta aventura, ¿no? Y en la segunda parte continúas la historia, la coges además desde otro lugar, pero a mí me gustaría que le cuentes a los oyentes quiénes fueron las mujeres pioneras de la aviación en España y no sé si te quedas con algún nombre propio cuya historia pues te haya fascinado especialmente. Pues mira, he tenido la fortuna de... Hay dos perfiles que es verdad que tenemos un poquito más de bibliografía, que son María Bernaldo de Quirós, sí. que familiarmente se la llamaba Eka, que viene de la nobleza, que tiene una historia apasionante y además he podido hablar con su nieta, que hemos podido contrastar información porque efectivamente son mujeres que se instruyen en los años 30 y son las primeras en obtener sus licencias de vuelo durante la República. Y María Bernaldo de Quirós para mí es la pionera, ¿no? Es la primera que no tiene vergüenza alguna al enterarse de que ninguna mujer en este país todavía tenía una licencia de piloto, pues ser la primera, o sea, sin ninguna barrera ni nada. Y para mí otro personaje de los que salen 4 perfiles de aviadoras, aunque llega ahora a haber por lo menos 20 o 30 mujeres con licencias antes de estallar la Guerra Civil, es Maripepa Colomer, la primera piloto catalana, que también muy valiente y muy fascinante todo su perfil y cómo siguió. Su marido también era aviador. Para mí esos son los 2 perfiles más potentes que están en la novela y que desde luego cualquier oyente puede zambullirse en sus historias y descubrirlas. ¿Cómo es posible que no conociéramos casi nada de estas historias y un poco a raíz de tus libros, pues te pones a investigar y dices, ¿cómo me habría gustado a mí de niña tener estos referentes? Porque además sí que tenemos en la cabeza otras aviadoras de Estados Unidos, por ejemplo, pero estas españolas, ¿no? No sé si de alguna manera el tema de la dictadura silenció aún más a estas mujeres. Bueno, yo creo que la dictadura y la propia historia en general ha silenciado a muchísimas mujeres en todas las disciplinas. Es la tarea pendiente que cualquier narrador o cualquier historiador siempre está intentando poner en relieve, ¿no? Un montón de perfiles de mujeres silenciadas por la historia porque es un problema que afecta
vamos, a la historia de la mujer, ¿no? Entonces, a nivel de la aviación, pues yo creo que no sé si es por falta de interés o por no, o sea, dentro de la historia de la aviación es verdad que las mujeres siguen ocupando hoy en día un porcentaje muy pequeño a la hora de pilotar aviones. Entonces, efectivamente, digamos que durante la República estas mujeres obtienen un reconocimiento muy fuerte. Maripepa Colomer es portada del periódico La Vanguardia, Eka Bernardo de Quirós sale también en muchísimas publicaciones, también Margot Soriano cuando se casa ocupa revistas del momento, ¿no? Pero digamos que a partir de la Guerra Civil es verdad que todos estos perfiles son silenciados. Estas aviadoras de las que tú comentas internacionales, Amy Johnson, evidentemente Amelia Earhart, son perfiles que pasan a unas dimensiones, pues digamos que por alguna razón o por otra, pues digamos que la historia decide que como Amelia Earhart desaparece, pues se convierte en una historia fascinante. Pero hay pioneras de la aviación en Estados Unidos o en Francia o en Inglaterra que han logrado muchísimas más cosas, muchísimos logros aeronáuticos que antiguamente se medía mucho, ¿no? Las distancias, un vuelo sin motor, o ha hecho este circuito desde Londres a no sé dónde, a Australia, tal. Hay pioneras de la aviación internacional que han hecho gestas muchísimo más importantes que Amelia Earhart, pero cuyos perfiles no son tan conocidos. Por ejemplo, yo creo, pero el hecho de que no llegue hasta nuestros días, pues supongo que es un poco, pues eso, la deuda de la historia en resaltar esos perfiles, y supongo que también el propio interés, pues oye, de la vida. Por eso también me parece importante, o quería hacerles un homenaje en este volumen. Está el tema de la dictadura. Por ejemplo, hay una casa donde hay varias mujeres y digamos que cada una nos cuenta una parte de la historia, una historia, por cierto, silenciada. Y me gusta mucho tu manera de enfocar todo esto, porque ¿puedo decir que es muy Berlanga? ¿Tiene un punto Berlanga? Absolutamente. Me hace mucha gracia que lo digas. No es la primera vez que me lo dicen, y efectivamente para mí la comedia negra, digamos, ¿no? Utilizar la comedia en mi narración ha estado presente desde el principio. Sabía que ese era el tono que quería emplear, porque Berlanga es un gran retratista de la historia de nuestro país y de aquella época, y evidentemente no puedo separarme de las grandes películas de Berlanga, de Azcona, evidentemente, ¿no? De las que he bebido toda mi vida y que sin quererlo o queriendo, pues al final surgen en la manera de contar las historias, ¿no? Entonces sí, porque sobre todo me imagino que te refieres a las abuelas, que son unos grandes personajes de los que me siento muy orgullosa, Vitorina y Emilia, que representan al final un poco las dos maneras de ser de una mujer en aquella época, ¿no? O de cualquiera, ¿no? Una mujer pues que viene de la República, que era maestra, depurada, y la otra pues una mujer pues digamos que se deja llevar por las tendencias de, pues no que se deje llevar, sino que es que al final la dictadura lo que hace es encorsetar a las mujeres hacia un camino muy concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues Victorina digamos que ha seguido ese camino, y entre ellas surge la amistad, saltan chispas pues por sus opiniones, por su manera de ver la vida, que al final lo que hacen es retratar una época que es tremendamente interesante y que marca mucho a la generación de mujeres de nuestro país. Señalabas antes la documentación histórica que has buscado para hacer este libro, pero creo que también ha habido una documentación más práctica, más técnica, ¿no? Es bastante llamativo cómo controlas el mundo de la aviación. ¿Te has reunido con expertos para conocer todo este universo? Sí, la verdad es que tengo una amiga piloto, Cristina, que me ha ayudado un montón. También ha rescatado recuerdos de su padre. Y luego, sobre todo, para este segundo volumen he contado con la ayuda de Rafael de Madariaga, que es un piloto, capitán del ejército, comandante de Iberia, que a sus 84 años, creo que tienes una barbaridad, es una enciclopedia, es un hombre encantador, y fue piloto de caza en la base de Torrejón de Ardoz durante muchos años, justo en la época de que está la novela ambientada, y que pues lo he convertido evidentemente en un personaje. Entonces ha habido muchos cafés con Rafael donde me ha contado un montón de anécdotas. Cosas que no había contado antes. Cosas que no había contado antes, o que no ha podido dejar en ningún otro sitio porque no había volumen para contar lo que tú y yo sabemos de lo que estamos hablando. Y
y que ha sido una auténtica maravilla escucharlo, porque es una enciclopedia. Ha escrito muchísimo, tiene un montón de artículos, libros y se acuerda prácticamente de todo. Entonces, digamos que toda la parte técnica, que tampoco yo quería entrar mucho en eso, porque yo entiendo que el lector, pues, oye, a la gente más aficionada a la aviación, pues a lo mejor busca un poquito más eso, pero digamos que la idea es acercarlo al gran público, o sea, claro, no hacer accesible la aviación tanto desde el punto de vista histórico, porque yo no soy historiadora, como desde el punto de vista aeronáutico. Hacerlo accesible, hacerlo atractivo, intentar empatizar con la pasión que despierta a volar, ¿no? En los personajes y en las propias personas que he conocido, ¿no? O sea, mi amiga Cristina, ella pues a lo mejor tampoco tenía claro su destino, y cuando se subió a un avión y lo hizo por primera vez dijo que había nacido para eso, que no quería hacer otra cosa, ¿no? O sea que es algo muy visceral, muy pasional, y que he querido trasladar esa pasión pues al personaje de Amelia Torres, ¿no? ¿Habrá película o serie de este libro? Pues eso lo decidirá la vida, no lo sabemos, ojalá. Yo lo veo clarísimo. Yo también lo veo clarísimo. Me encantaría, porque es verdad que creo que es una historia que daría mucho juego, que es una época y un retrato de las mujeres que a lo mejor no hemos visto tan habitualmente, del mundo de la aeronáutica. La convivencia con los americanos en la base de Torrejón me parece muy interesante. Bueno, quién sabe. Esta noche con los oyentes estamos hablando de canciones, y hay canciones en este libro. Quiero que elijas una para terminar y nos digas por qué la eliges. Hay mucha música en estos dos libros, y para mí ha sido muy importante también entender qué tipo de música escuchaban los personajes y nuestras abuelas, nuestras madres, ¿no? Es decir, porque también las letras nos hablan mucho de los anhelos de todas esas generaciones, ¿no? Entonces, pero sí que hay una que a lo mejor he utilizado más en este segundo volumen, pues a veces para compartir contenido en redes, etcétera, que es Ruby Tuesday de los Rolling Stones, porque estaban prohibidos. Entonces hay una secuencia, bueno, un capítulo que para mí es siempre secuencia audiovisual un poco en mi cabeza al visualizarla, que es ella entrando en la base de Torrejón y pudiendo sintonizar la emisora de la base de Torrejón, ¿no? Donde sí que había una permisividad mayor, a diferencia de las emisoras locales donde a lo mejor prohibían más el contenido. Entonces esa canción habla, hay una, pues a veces por casualidad las letras que muestran estas canciones pues describen las emociones de los personajes, ¿no? Y entonces esa me parece que se ajusta mucho a este segundo volumen, donde todo lo norteamericano pues entra de lleno en la vida de los personajes. Pues con esta canción te vamos a despedir y te damos las gracias. Virginia Llera, felicidades por este libro y hasta pronto. Buenas noches. Gracias a ti, Laura. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.